Bien, chicos, muy buenos días. Te saluda el profesor Alvaro ya para avanzar, chicos, la clase de álgebra del día de hoy. Hoy nos toca ver el tema de factorización. Bien, bueno, vamos a revisar justamente el día de hoy, ¿no? Tres formas o tres métodos de factorización. Tenemos por acá el factor común o el factor, primero aprender qué es el factor divisor, antes de empezar, lo que es el factor algebraico y el factor primo. Definición de factorización consiste en transformar un polinomio en otro equivalente expresado como una multiplicación de factores primos, ¿ya? Sobre un determinado campo numérico. Acá están justamente lo que te mencionaba, ¿no? Los criterios. El factor común, la agrupación de términos, el método de identidades, método de aspa simple, ¿no? Justamente esto. En el factor común se eligen las bases comunes afectadas por el menor exponente. Bueno, eso es para extraer el factor común, ¿no? Por ejemplo, acá. Vamos a ampliar, ¿ya? Mira, aquí estamos en el factor común. ¿Cómo extraigo el factor común aquí para este polinomio? Factor común. Bueno, primero analiza los números, ¿ya? Chequea los números. 3, 2. No hay factor común entre ellos. Entonces, no hay problema con ellos. Las letras X en este término se repite y X se repite en este término. Entonces, el factor común es la base con su menor exponente. X al cubo. Ahí está. Y la Y también se repite. Y sexta, Y cuarta. La base Y con su menor exponente 4, Y cuarta. Entonces, este es el factor común. X cubo Y cuarta. Luego, ¿qué se hace? Para encontrar, o recuerda que una factorización consiste en ¿qué? En expresar como un producto, ¿no? De factores primos. Ahora, para lo que se hace es P de X, Y sería igual a X cubo Y cuarto, si el factor común va acá, por, abro paréntesis y escribo, digo yo, ¿no? El primer término entre el factor común. 3x cuarta y sexta entre x cubo y cuarta sería 3x y cuadrado, ¿no? 3 no tiene con quién dividir, se expresa ahí. X cuarta entre x cubo, x, y ese es entre y cuarta y cuadrado. Más 2x cubo y cuarta entre x cubo y cuarta. X cubo con x cubo se va, y cuarta con y cuarta se va, quedaría simplemente 2. O sea, acabo de expresar, o sea, esto que está aquí es la factorización del polinomio. ¿Ya, chicos? La factorización del polinomio. Muy bien, seguimos. No se olvide, Grau, de su micrófono. Ya lo apagué su micrófono. Tenemos el otro método que se conoce como el método de agrupación. Dice, se selecciona convenientemente los términos de tal manera que generen un factor común. Entonces se conoce como el método de agrupación. Entonces tenemos que agrupar a nuestra conveniencia. Por ejemplo, acá AB más CD más AD más CB. No hay término común en todos los términos, no hay factor común. Pero yo puedo trabajar de la siguiente manera. Mira acá AB con AD, ¿no? Entre estos dos, o sea, agrupando el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Si agrupo el primero con el tercero, entre el primero y el tercero se repite la A. Factorizo la A y escribo B más D. Más, entre el segundo y el cuarto se repite la C. Factorizo la C y escribo B más D. Ahora, si te das cuenta, este es un término, este es otro término. Entre esos dos términos hay algo que se repite. Y lo que se repite justamente es esto. B más D, B más D. Extraigo el término común. Entonces escribiría así, no, B más D, paréntesis. Abro un paréntesis y escribo. ¿Qué voy a escribir? A por B más D. Entre B más D, quedaría simplemente A. Y C por B más D. Entre el B más D, quedaría C. ¿No? Que es justamente lo mismo de acá, pero está en otro orden. Ya, por si acaso. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien. Después, nosotros tenemos el método de identidades.
En el método de identidades es aplicación inmediata de algunos productos notables. O sea que acá tenemos que aplicar uno que otro producto notable que por supuesto ya hemos estudiado. Ya hemos estudiado esto, ¿ya? ¿Qué productos notables? Por ejemplo, tenemos diferencia de cuadrados, tenemos la suma de cubos, ¿no? Acá, la diferencia de cubos. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá, ¿no? Este es un trinomio cuadrado perfecto que me forma esto, ¿no? El a más b al cuadrado, ¿ya? Después tenemos también en la parte inferior, disculpen, allá, mi cámara, allá, el a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, que también es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Creo que entendemos perfectamente eso. Wow, un ratito, chicos. Bien, chicos. Ahí está, ¿no? Continuamos. Vamos a la parte práctica, ¿ya? Aquí está la parte práctica. Bien, pregunta número uno. Haya el factor primo de, haya el factor primo, o haya un factor primo, perdón, ¿no? Recuerda que un factor primo es aquel término que yo ya no puedo simplificar más, ¿ya? Por si acaso. Sí, el día de hoy sí estoy un poquito mal por lo que están preguntando, muchas gracias. Pero ahí estamos, chicos. Muy bien, ya está. Seguimos. Mira, aquí, entre este término y este término, yo tengo que trabajar de la siguiente manera. Primero veo letras que se repiten, pero también los números. Para encontrar el número aquí, o sea, el factor común, yo tengo que ver al 6 y al 3. Al 6 y al 3. ¿Qué puedo observar del 6 y el 3? Tengo que sacar el máximo común divisor del 6 y el 3. A ver, máximo común divisor de 6 y 3. De 6 y 3. ¿Cómo se hace eso? Bueno, entonces 6, 3, ¿no? ¿Cuál es el único divisor común que tienen ellos? El 3, ¿no? Los dos sin el tercio. Acá sería 2, acá sería 1. Muy bien. Ahí está. Muy bien, chicos. Ahí está. Entonces, sería de esa manera, ¿ya? Por si acaso. Ya, ahora, pero profe, el factor común, ¿cómo hago? ¿Cómo hago con el factor común? No se olvide, por favor, micrófonos, digo, sus cámaras. Sus cámaras deben estar prendidas. Ya, entonces, ¿el factor común cuál es? Primero identifica el factor común. El factor común sería 3, ¿no? Porque los dos tienen tercia, 3 y es más, justamente la justificación es el máximo común divisor de los números. Y luego la x con su menor exponente. Acá veo un x cuadrado, entonces x cuadrado es el exponente a extraer. Y cubo, el menor exponente, y a la 1. Ahí está. Muy bien. Entonces, este polinomio quedaría así. Vamos a anotarlo, ¿ya? El polinomio, vamos a decir, uy, el polinomio queda así. El polinomio queda así. Así. Dos puntos. Entonces, primero escribes el factor común. 3x cuadrado y abres paréntesis. ¿Qué haces? Divides el primer término entre el factor común.
Número entre números. 6 entre 3, 2. Divides x con x. X cuadrado entre x cuadrado se va. Y entre y se va. O sea, 2 nada más quedaría. Más, ahora, todo el segundo término entre el factor común. 3 entre 3 se va. X cuadrado entre x cuadrado se va. Y cubo entre y cuadrado. Y esto es el polinomio factorizado. Muy bien, profesor, ¿cuáles son los factores primos? Los factores primos para este polinomio son los siguientes. Es x, mira, vamos a poner factores primos, he puesto FC. Los factores primos son los siguientes, FP, ¿ya? Un factor primo es x, el otro factor primo es y, y el otro factor primo es 2 más y al cuadrado. ¿Ya? Esos son los factores primos. ¿Qué es lo que piden? Haya un factor primo. Ya, pues un factor primo sería entonces la clave, la B. 2 más y al cuadrado. Chicos, ¿alguna pregunta? Esa sería la solución para la pregunta. Seguimos. Seguimos. Pregunta número 2. ¿Ya? Pregunta número 2. ¿Qué dice ahí? A ver, chequeemos. Un ratito. Muy bien. A ver, vamos a borrar las claves también. Bueno, lo que dice acá es lo siguiente, ¿no? Factoriza. Bien. Acá veo que hay 5, 15. Tienen quinta los dos. O sea, máximo común divisor 5. Eso es a lo que me refiero. A novena, a sexta. Ya. Se repite. Y también tenemos la B, ¿no? B y B. Entonces, ¿cuál es el factor común? El factor común sería igual 5 a elevado a qué exponente, chicos. A ver si me ayudas. A elevado a qué exponente. ¿La sexta? A la sexta. Entonces yo tengo a novena y a sexta el menor. A sexta. B elevado a qué exponente. Al cubo. B cubo. No siempre se escoge el menor exponente. ¿Ya? Menor exponente. Muy bien. Entonces mi polinomio f de a, b me quedaría así. Escribo el factor común aquí adelante. 5 a sexta b cubo y ahora divido el primer término entre el factor común. ¿Ya? ¿Cuánto es el primer término entre el factor común? 5 entre 5 se va. A novena entre a sexta es a cubo. B cubo entre B cubo se va. Es todo. Más 15 entre 5 es 3. A sexta entre A sexta se va. B séptima entre B cubo, B cuarta. Ahí está. Entonces, profesor, ya está. ¿Ya está factorizado? Sí. Ahora, para yo darme cuenta que son factores primos, significa que, por ejemplo, bueno, esto ya es primo, pero el de acá tengo que darme cuenta que no se pueda reducir más, que no haya nada que yo pueda extraer. Y efectivamente no hay nada en común. Nada. Entonces significa cuáles son los factores primos. Los factores primos, a ver si me dicen, ¿cuál sería un factor primo, chicos? A, profe, a la sexta, al cuadrado o solo A. Solo A. B y A cubo más 3b cuarta. O sea, ¿cuántos factores primos tiene? Tiene 3 factores primos. Por si acaso. Muy bien, chicos. Eso sería todo con respecto a la pregunta número 2. ¿Alguna duda que tenga? Listo. Seguimos, chicos. Entonces, número de factores primos 3, no te olvides. Seguimos por ahí. A ver, la pregunta 3. Factoriza indica un factor primo. ¿Ya? Indica uno de los tantos factores primos que pueden quedar ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a mover esto un poquito. Ahí.
Vamos a hacer las operaciones. A ver, borramos y desarrollamos, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, chicos, tenemos aquí XA, YB, no me conviene trabajar estos dos. Tengo el XC y el XB, ¿sí o no? Todos tienen X. Muy bien. Si quiero lo escribo, ¿ya? XA más XB más XC, ¿no? Y ahora tengo YB, YA, YC. Eso lo anoto después. Más, y en orden, ¿ya? YA más YB más YC. Chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? Ya. Ahora tenemos que trabajar en grupos. Acá hay un primer grupo. Aquí, Profesor, se ha confundido. ya he vuelto dos veces YB, ¿no? Gracias. Aquí era YC, ¿no? YC. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos. A ver. Entonces ahora lo que sigue es agrupar, te decía. Ya que está agrupado, perdón, ahora factorizamos este grupo y factorizamos este grupo. XA más XB más XC. Se repite la X en todos, factorizo la X. A ver, primer término, XA entre X, A. Segundo término entre X, B. Y el último, C. Más, y ahora aquí se repite la Y. Y escribo A más B más C. A más B más C. ¿Ya? Ahora, si te das cuenta, entre este término y este término, ¿qué es lo que se repite? ¿No? Porque hay dos términos nada más, ¿no? Y en esos dos términos se está repitiendo algo. ¿Qué se repite? Si te das cuenta, lo que se repite es A, B, C. A más B más C, A más B más C. Entonces mi factor común es A más B más C. Entonces coloco primero A más B más C, ¿no? En paréntesis. Abro un paréntesis y hago, ¿no? Divido el primer miembro entre el factor común X por A más B más C entre A más B más C, X. Y por A más B más C entre A más B más C, Y. Ya lo factorice. ¿Cuántos factores primos tiene? Uno, dos factores primos. Nada más. Dos factores primos. Chicos, ¿alguna pregunta? Dos factores primos. Profe, pero ¿cuál es la respuesta? Mira, por favor. Esta, ¿no? A más B más C por X más Y sería, ¿no? X más Y, no hay X más Y, la única es esta, ¿no? Indica un factor primo. Bueno, uno de los factores primos es A más B más C. Chicos, ¿alguna pregunta? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Seguimos. Pregunta 3, ya está. Y aquí en la pregunta 4, ¿cómo sería? Pon mucha atención. Pregunta 4, ¿ya? Avanzamos. ¿Qué dice? Factoriza a cubo más a cuadrado b más ab cuadrado b cubo. Bien. A ver, ¿en todo se repite la A? No, en los tres primeros. ¿En todo se repite la B? No, en los tres últimos. En el primero no. Entonces, tengo que ver agrupación. ¿Qué te parece si agrupo así? Esto con esto y esto con esto. En el primer, bueno, acá, en este primer y segundo término lo que se repite es la A, ¿no? Entonces, el factor común es A con su menor exponente, A cuadrado. Y ahora, ¿qué hago? Divido primer término entre factor común, A. Segundo término entre factor común, A cuadrado entre A cuadrado se va, quedaría B. Más, aquí, ¿qué se repite la B? La B con su menor exponente hay que colocar, B cuadrado. Y ahora digo, abro paréntesis, digo, primer término entre B cuadrado, se va B cuadrado con B cuadrado, quedaría A. B cubo entre B cuadrado, B. ¿Y ahora qué hago? Mira, facilito.
A cuadrado por A más B, B cuadrado por A más B. ¿Qué pasa aquí? Se repite el A más B, ¿no? Se repite el A más B. Factorizo el A más B y escribo primer término, ¿no? Acá es A. Primer término entre A más B. Quedaría A cuadrado. Más segundo término entre A más B. Quedaría B cuadrado. Ahí está. Esa sería la respuesta, ¿ya? A más B por A cuadrado más B cuadrado. Claves. La C, ¿no? A cuadrado más B cuadrado por A más B. Ahí lo tenemos. Ahí está. A cuadrado por B cuadrado por A más B. Clave C. ¿Ya? Muy bien. Pregunta 4 ya está. Vamos a la pregunta 5. Pregunta 5. Ya, chicos. Seguimos. Bien, vamos a borrar primero para hacernos un espacio, ¿ya? Dice factoriza y da un factor primo, ¿ya? Y da un factor primo. Cx menos c. Eso lo voy a copiar por allá, ¿ya? Cx menos c. A ver, recuerda. Cx menos c. Vamos a anotarlo por acá. A ver, Cx menos c. Cx menos c. Ya está. Muy bien. A ver. Bueno. A ver, vamos a borrar también un poquito lo de acá para poder operar con tranquilidad. Ya, un ratito, chicos. Da un factor primo. Ya, hay que factorizar, ¿no? Y ver cuál es la respuesta. Bien. Mira acá. Este es un polinomio de 4 variables. A, B, C y X. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá yo veo X menos 1, qué chévere, ¿no? Pluma roja, ¿ya? X menos 1, bonito. Y acá 1 menos X, es al revés. Aquí puedo factorizar el signo. Aquí se factoriza el signo. Factorizo el signo. El signo. ¿Qué significa factorizar el signo? O sea, que esto lo voy a invertir, pero para invertir 1 menos X, convertirlo en X menos 1, voy a sacarle un signo negativo por acá. O sea, me va a quedar así el polinomio. L de A, B, C, X es igual, bueno, aquí lo dejo igual, A por X menos 1, menos B. Y acá voy a factorizar el signo para que se vuelva X menos 1. Factorizar el signo, o sea, me va a quedar algo así, menos X menos 1. Así. Y aquí factorizo la C, ¿no? C paréntesis X menos 1, ¿no? Ya. Ahora me va a quedar así. A paréntesis X menos 1. Este menos con menos se hace más. B por X menos 1. Más C por X menos 1. Si te das cuenta, hay algo que se repite ahí. Lo que se repite es el X menos 1 en todos. Factorizo el X menos 1. Factor común. Y ahora, primer término entre X menos 1, A. Segundo término entre X menos 1, B. Tercer término entre X menos 1, C. Esta es la factorización. X menos 1, paréntesis, A más B más C. Muy bien, borramos lo que está en pantalla. X menos 1, no está el X menos 1, A más B más C tiene que estar, ahí está. Esa es la respuesta, ¿ya? La alternativa C. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Bien, ese es el procedimiento para la preguntita, ¿ya? Borramos. Bien, terminamos con esta preguntita. Dice, haya un factor primo. Ya, al toque, haya un factor primo de x al cuadrado más 10x más 25. ¿Ya? Fácil. Esto puedo aplicar aspa simple. X, 5, 5. Y si te das cuenta, este es un trinomio cuadrado perfecto también. No es necesario aplicar aspa simple. Este es un trinomio cuadrado perfecto. Acá está el primero al cuadrado, ¿no? Aquí está más 2 veces el primero x por el segundo, que tiene que ser 5 para que se forme el 10. Y aquí está el segundo al cuadrado. Mira, ¿qué te parece?
O sea que esto que está aquí es x más 5 al cuadrado. Ahí está. Dice, haya un factor primo. X más 5. X más 5. ¿Ya? Esa sería la respuesta. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy, chicos. ¿Ya? A ver, vamos a continuar un ratito, un ratito. Ya está.